Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias, Efraín, por la presentación y por poder compartir con ustedes el día de hoy la investigación que hemos realizado acerca de la guayaba. Solamente antes de empezar, quisiera confirmar si me están escuchando. Sí, te escuchamos y también vemos la presentación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como les contaba, hoy día quiero conversar con ustedes y compartir los resultados de una investigación que la venimos haciendo desde hace algunos años en Galápagos, y nuestro interés, el interés de mi laboratorio, es entender la relación que tienen las plantas invasoras en Galápagos, sobre todo en esas especies que tienen parientes cercanos endémicos en las islas. Y uno de estos casos es la guayaba. La guayaba fue, como ya vamos a ver en la presentación, fue introducida hace algunos años, décadas, más bien dicho siglos, pero en todo caso en Galápagos existe la planta endémica, el guayabillo, que es del mismo género. Entonces, estas especies donde hay una planta invasora que tiene una planta endémica emparentada son bien interesantes porque tal vez la invasora le está desplazando y puede estar causando daños a nivel de la flora endémica. Entonces, por eso el día de hoy lo que les voy a presentar es la historia. Nosotros trabajamos con marcadores moleculares y tratamos de hacer esta unión entre lo que vemos a nivel genético y la historia de colonización de las islas para ver si de esta forma podemos revelar el origen, en este caso, de la guayaba y cómo la guayaba se ha dispersado por las islas en la historia de su invasión. Siempre que nosotros pensamos en Galápagos, obviamente nos llenamos de alegría porque pensamos en los lindos paisajes, en las especies endémicas, en las especies claves como son, es cierto, las iguanas, los lobos marinos, y tal vez a veces se nos escapan las plantas. Sin embargo, en Galápagos existen más de... No sé, ¿alguien está hablando? No sé si... Como les decía, en Galápagos existen más de... ¿Alguien puede apagar el micrófono? Ya, María Lourdes, ya vamos a arreglar esto. Espera un ratito. Ya. ¿Me avisas cuando puedo seguir, por favor? Sí, ya, ahorita ya silenciamos. Muchas Ok, gracias. Puedes como les estaba continuar. diciendo, nos llenamos de estas imágenes maravillosas de Galápagos y tal vez se nos escapan las plantas. Sin embargo, en Galápagos existen más de 180 especies de plantas endémicas, más de 300 especies nativas, o sea, compartidas entre el continente y las Islas Galápagos. Pero frente a esta maravilla que es Galápagos, este laboratorio biológico evolutivo natural, tenemos otros problemas y es las especies invasoras. Las especies invasoras, seguramente ustedes han escuchado el problema que hubo con los chivos. Ahora hay grandes problemas con las ratas, con una serie de insectos, y eso a nivel de animales, pero también a nivel de plantas. Este es un gravísimo problema. Hay más de 800 especies introducidas de plantas en Galápagos, de las cuales más de 80 son un problema de invasión. También seguramente ustedes han escuchado hablar de la mora. La mora está distribuida en muchas islas, obviamente principalmente en las habitadas. Eh, Sin embargo, existe otra especie, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que es la guayaba. Y la guayaba también está ampliamente distribuida en las Galápagos, como les digo, haciendo énfasis en las islas que están habitadas. Entonces, nosotros al tratar de hacer este estudio con genética, con marcadores moleculares, algunas de las preguntas que quisimos responder fue, la primera, ¿qué tan grave es la invasión de la guayaba en Galápagos? Y también entender qué tan adaptada está esta especie en las islas. ¿Y por qué? Y además de esto, además de entender la problemática de las Islas Galápagos, queríamos entender también cuál es la relación de la guayaba que está en Galápagos con la guayaba que está en el continente. Y una de las respuestas que quisimos contestar es de qué parte del Ecuador continental vino la guayaba. ¿Y por qué es importante, o tal vez esto hace sentido, entender cómo está la guayaba en el continente?
La respuesta es sí, porque obviamente al entender cómo está distribuida en el continente, podemos saber cuáles son las características que le gustan a la guayaba para estar bien distribuida. Es una especie generalista, es una especie hábitat específica, o también de entender, por ejemplo, las enfermedades que tiene la guayaba en el continente para tratar de encontrar, por ejemplo, algún tipo de control biológico para poder manejar mejor esta especie en las Islas Galápagos, donde es una especie que causa problemas, que es una plaga. Y también una cosa que nos interesaba al hacer esta unión de genética era entender cómo se distribuyó la guayaba, a qué isla entró y a partir de esa isla cómo se distribuyó en el archipiélago. Para esto lo que utilizamos hicimos una recolección tanto en el continente como en las islas. Como ya vamos a ver, analizamos 4 islas: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floriana, recogimos el material genético, hojas. De esas hojas se extrajo el ADN y luego ese ADN fue amplificado a través de microsatélites y luego de esta amplificación se genotipó para encontrar los genotipos de cada una de las plantas analizadas y se hicieron los análisis respectivos. Aquí un mapa del continente. Todos los puntitos que ustedes ven son todo, como ustedes ven, hicimos un mapeo o una recolección amplia dentro del Ecuador continental, en donde le dividimos el Ecuador en sus regiones costa, sierra y Amazonía, y también dentro de cada región vimos norte, centro y sur. Entonces, como que le dividimos en 9 regiones al Ecuador continental. Y en Galápagos, como les dije, recogimos muestras de las 4 islas que son habitadas principalmente, que son comenzando San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floriana. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero quisiera conversar con ustedes acerca de la diversidad genética y hacer un análisis de esta diversidad comparando el continente con el archipiélago. Quisiera que en esta tabla nos fijemos principalmente en este valor de heterozigosicidad esperada, que esto nos da una idea de la diversidad. Y claramente lo que vimos es que en el Ecuador continental la diversidad genética de la guayaba es mayor, 0.79, que la que encontramos en Galápagos, que es de 0.49. Este resultado no nos sorprendió porque aquí estamos, asumo, varios biólogos y sabemos qué pasa en una invasión, sobre todo de una invasión que va desde el continente hacia un ecosistema isleño. Entonces, obviamente, de la población de donde sale la especie, llega en este caso a una isla solamente una parte de los genotipos generales de esta especie. Entonces, y lo que ocasiona esto es un efecto fundador, donde en la isla, en este caso, llega solamente una parte de la diversidad genética de la población madre. Entonces, estos datos de que en el Ecuador continental la diversidad genética de la guayaba es mayor, o sea, coincide con lo que nosotros esperábamos considerando este efecto fundador. Luego de esto, de entender un poquito los valores de diversidad genética, quisimos también analizar cuál es el origen de la guayaba en Galápagos. En la tabla de aquí, ustedes lo que pueden observar son las distancias genéticas de Ney, que nos hablan de qué tan distantes o qué tan cercanas están 2 poblaciones entre sí. Los colores verdes oscuros nos hablan de distancias muy cercanas, o sea, hay cercanía. El verde más claro, algo cercanos; el amarillo anaranjado, algo lejanos; y el rojo es muy lejano. Entonces, y aquí un ratito, y entonces lo que vemos primero en este diagrama, ¿no es cierto? A simple vista, es que obviamente Floriana, los individuos de la guayaba que están en Floriana, son los más alejados del continente, y tal vez los de San Cristóbal son los más cercanos. Y a nivel del continente, ¿quién está más cerca? Seguramente la Sierra Centro. Haciendo un análisis más detallado de esto, lo que estamos viendo en relación al origen de la guayaba de Galápagos es que seguramente la mayoría de guayabas que llegaron a Galápagos provienen de la Sierra Centro, y en esa Sierra Centro están las provincias de Tungurahua, Bolívar y el norte de Azuay.
pero también podrían haber llegado, no están tan distantes, o sea, más bien dicho, están lo más cercano posible en relación a este análisis, también individuos de la costa central, en donde están las provincias de Guayaquil, perdón, la provincia de Guayas, Manabí, Los Ríos, y también del sur del Ecuador, tanto de la costa sierra como la Amazonía. Entonces, recordemos estos tres orígenes posibles de la guayaba que salió del continente hacia Galápagos, principalmente Sierra Centro, resaltemos Tungurahua, Costa Centro, resaltemos Guayas, y todo el sur del Ecuador, donde quisiera resaltar Loja. Recordando esto, lo que nosotros también analizamos es entender la estructura poblacional o ver si existía una estructura poblacional tanto en las guayabas del continente como de las guayabas en Galápagos. Nuevamente es interesante lo que encontramos. Lo que encontramos es que en el continente lo que existe, y esto es haciendo un acercamiento bayesiano, y con el programa de Structure, el modelo que nos tenía la mayor confianza es este que nos habla de que en el continente existe la presencia de 5 linajes genéticos. Sí quisiera que también observemos que en la parte norte predomina tal vez en la parte norte y un poco en el centro, predomina este linaje que está representado con el color azul. Luego tenemos que en el centro tal vez predomina este linaje rojo y hacia el sur este linaje más bien moradito. Algo interesante es también observar el linaje verde que está disperso a lo largo de toda la región analizada. Eso a nivel del continente. Entonces, una información que sí quiero que nos recordemos es que hay estos 5 linajes, estos 5 clústeres genéticos. Cuando hacemos lo mismo en Galápagos, lo que encontramos que el modelo que tiene mayor sustento es el que nos habla de que en Galápagos existen 2 linajes. San Cristóbal con este linaje predominante, Isabela con este linaje verde que predomina, pero ojo, en Isabela y en Floriana también existe este linaje azulito. Y Santa Cruz podríamos pensar que tiene de los linajes tanto de San Cristóbal como de Isabel y Floriana. Entonces Santa Cruz, de acuerdo a este análisis, tal vez representaría una mezcla de los linajes que encontramos en Galápagos. Bien importante que nos recordemos que en Isabela y Floriana existiría la presencia de estos 2 linajes. Ok, con esta información, lo primero que quisimos hacer es tratar de entender tal vez qué linajes del continente podemos encontrar en Galápagos. Para esto utilizamos también un acercamiento bayesiano, utilizando modelaje, haciendo el análisis ABC. Entonces, lo que nosotros en este modelaje, ¿qué es lo que nos dice? Son la mejor probabilidad que da una respuesta a nuestra pregunta. Y nuestra pregunta es, en Isabela, en Floriana, en San Cristóbal, ¿qué linajes del continente están representados? Entonces, para Isabela y Floriana, la respuesta que obtuvimos de este modelaje es que las guayabas de Isabela y Floriana principalmente vienen del centro, del linaje central y también del sur. Y San Cristóbal también viene el tema del centro, pero también tiene el aporte del linaje norteño costero. Vamos a ir uniendo esta información y hasta aquí lo que podemos decir o lo que nos dicen nuestros datos genéticos es que la guayaba en Galápagos proviene principalmente de la Sierra Centro, pero que además, no es cierto, en Isabel y Floriana hay un aporte de la parte sur del Ecuador y San Cristóbal tiene un aporte de la región costa, principalmente de la costa centro. Y que Santa Cruz seguramente representa una mezcla de todos estos linajes. Ok, entonces obviamente nosotros tenemos datos genéticos y tenemos datos de estos modelos y lo que nosotros tratamos o tenemos que tratar de hacer es entender si aquí no es cierto, estos posibles orígenes tienen sentido. Y para entender si estos orígenes tienen sentido, tenemos que hacernos otras preguntas que van allá más de la genética y tenemos que averiguar entonces cuál fue la historia de colonización de las Islas Galápagos, cuáles fueron los primeros colonizadores, cuál es el origen de los migrantes y ver si podemos entender la invasión de la guayaba con este movimiento antropogénico que se ha dado a través del proceso de colonización de las Islas Galápagos.
Entonces, la primera cosa es tratar de ver si tiene sentido lo que estamos viendo a nivel genético, y es que las guayabas de Galápagos provienen principalmente de la parte sierra centro del continente. Entonces, primero, sierra centro, pensemos en Tungurahua, y obviamente en Tungurahua desde siempre, históricamente, ha sido un centro de comercio agrícola. De Tungurahua se mueven, ¿no es cierto?, la agricultura para todos los lados del continente y seguramente también para Galápagos. Además, en Galápagos existe una población significativa de salasacas. Desde hace décadas ellos están en algunas de las islas habitadas, y obviamente entonces esto nos ayudaría a pensar que sí es posible que tanto los salasacas como otros migrantes de la Sierra Centro hayan llevado la guayaba a las Islas Galápagos. Entonces, Sierra Centro, Tungurahua, centro de comercio agrícola, es muy posible que esto tenga sentido. Por otro lado, para tratar de explicar el tema de también este origen desde el Ecuador, en la parte sur del Ecuador, tenemos que remontarnos también a la historia de colonización de las Islas Galápagos, y ahí sobresale el personaje que tal vez algunos de ustedes han oído, Manuel J. Cobos. Manuel J. Cobos es un terrateniente que migra a las Islas Galápagos, principalmente a Floriana, y luego se instala en San Cristóbal, ya en la época de 1860 a 1870, y Manuel J. Cobos era azuayo, o sea, de una provincia del sur, y también, ¿qué se lleva consigo a este nuevo ambiente que eran las islas? Tal vez también la guayaba. Pero además de eso, entonces por un lado está esta historia de colonización de Manuel J. Cobos, que es muy importante en la colonización de las islas, principalmente de San Cristóbal. Y también, si nosotros hacemos un análisis del origen de los migrantes ahora, en algunas islas, principalmente en Santa Cruz, pero también en San Cristóbal, hay varios migrantes originarios que vienen de Loja. Se piensa que de Loja salieron muchos migrantes hace varias décadas por temas de sequías para buscar nuevas posibilidades de vida, y nuevamente cuando uno migra, lleva consigo varias cosas de su lugar, y tal vez también puede ser que se llevaron consigo las guayabas. Entonces, hay información desde la historia de la colonización que nos podría decir que también este origen sur de las guayabas, este origen de las guayabas desde la parte sur del Ecuador, podría ser factible. De la región costa, y sobre todo de la región costa centro, donde está Guayas. Como yo les había dicho, Manuel J. Cobos es un personaje porque se va a las Islas Galápagos, pero no se va solo él y tal vez llevándose también la guayaba, sino que lleva consigo una serie de migrantes que van a trabajar casi de esclavos, o más bien dicho, de esclavos, en su famosa Hacienda del Progreso en la parte alta de San Cristóbal. Muchos de esos trabajadores de la Hacienda del Progreso de San Cristóbal vienen de Guayaquil, vienen de la provincia del Guayas. Entonces, también es bien probable que este origen de la guayaba de la costa centro de la provincia de Guayas es muy posible porque hubo muchos personas de esta provincia que trabajaron en esta Hacienda del Progreso. Y también tenemos que pensar que hasta ahora, pero mucho más en décadas pasadas, la principal relación Galápagos-continente fue a través del puerto de Guayaquil, o sea, de la provincia de Guayas. Entonces, esto también nos da una fuerza a pensar que las guayabas posiblemente podían haber llegado desde esta provincia principal, que es Guayas de la Sierra Centro. Teniendo todas estas ideas, primero los datos genéticos, segundo los datos de colonización, lo que nuevamente hicimos es tratar de hacer modelaje para tratar de ver qué modelo, qué se nos propone, qué modelo de colonización es el más probable para la guayaba, uniendo, como les digo, los datos genéticos y los datos históricos. Entonces, el modelo que tuvo mayor sustento es el que les estoy presentando aquí. Hicimos miles de modelos, bueno, no miles, pero varios modelos, y el que tiene mayor sustento es el que nos habla aquí. Este sería, ¿no es cierto?, la guayaba del continente, y desde la guayaba del continente, ¿no es cierto?, aparentemente sale hacia Galápagos y llega primerito a la isla San Cristóbal.
La guayaba de la isla San Cristóbal posteriormente habrá pasado también a Santa Cruz y también habrá pasado a Floriana e Isabela. Pero como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Primero la guayaba de San Cristóbal va hacia Floriana, Isabela y más tarde llegaría a Santa Cruz. Este es un modelo, entonces lo que nosotros tratamos de ver es entender este modelo que está basado en la información genética y ver si esto corresponde con la historia de colonización. Entonces, la historia de colonización para las Islas Galápagos está bien conocida y definitivamente los primeros colonizadores que se establecen en las Galápagos llegan a San Cristóbal. De San Cristóbal aparentemente pasan a Floriana, luego van a Isabela y luego van a Santa Cruz. La última isla en ser colonizada en las Galápagos es Santa Cruz. Esto nos dice entonces que nuestro modelo en base de la genética coincide con el movimiento de colonización que se da en las Islas Galápagos. Pero ahora les quiero hacer que recuerden que si nosotros nos acordamos de ese gráfico de los linajes genéticos en las Islas Galápagos, veíamos que Isabela y Floriana, pero principalmente Isabela, tenía estos dos linajes. ¿Ya? Entonces el linaje azul es el que llegó desde San Cristóbal, eso podríamos coincidir. Sin embargo, había este linaje verde que era bastante predominante y lo que nos hace pensar entonces es que si bien es cierto, seguramente la guayaba caminó con la dispersión de los seres humanos, no hubo solo una introducción, seguramente sí hubo una introducción principal, pero hubo también introducciones paralelas secundarias y una seguramente del sur del Ecuador, pensemos en Loja, que fue principalmente hacia Floriana e Isabela. Ok, con esto los mensajes que les quiero dejar de esta charla, que a nosotros nos parece fascinante el poder encontrar esta unión entre genética e historia de colonización, es el contarles o el volverles a repetir que la diversidad genética de la guayaba en el continente es mayor que la encontrada en las Islas Galápagos, que seguramente el origen de la guayaba de las Galápagos tiene varios orígenes del continente, siendo principalmente de la Sierra Centro, de la costa y del sur del Ecuador continental. Esto de que hay varios orígenes de la guayaba a partir del continente nos habla de una especie que se distribuye o que se adapta fácilmente a varios ambientes, lo cual obviamente para nosotros, si pensamos en el manejo de la guayaba es una noticia triste, porque eso explica, ¿no es cierto?, por qué la guayaba en Galápagos se distribuye tan fácilmente y se adapta a varios ecosistemas. Y también el mensaje que nos parece fascinante es esta idea de que los datos genéticos nos ayudan a entender también cómo fue la colonización de las Islas Galápagos. Cuando hablamos de la historia de colonización, lo que pensamos para la guayaba es que, como ya les dije, hubo una introducción principal, pero posteriormente o paralelamente algunas introducciones menores. La primera isla en ser colonizada tanto por los seres humanos como por la guayaba fue San Cristóbal y la última Santa Cruz. Y como les dije, es interesante con las herramientas genéticas moleculares que tenemos ahora poder entender la invasión de una especie, porque de esta forma tal vez podemos contribuir a su mejor manejo. Esto es lo que les tenía para contar el día de hoy. Obviamente, gracias por su atención. Estoy lista para contestar sus preguntas, pero también quería que ustedes vean y agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron para poder realizar esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Lourdes, por tu excelente presentación. Comenzaremos con la sesión de preguntas. Aquí algunas preguntas tenemos. Preguntan si es que existe emprendimiento con guayaba en Galápagos, algún tipo de emprendimiento. A ver, la guayaba es una especie invasora, igual que si pensamos en la mora. Nosotros aquí, por lo menos en la sierra, nos fascina el jugo de mora. En Galápagos no le queremos mucho al jugo de mora, porque el jugo de mora es un dolor de cabeza. O sea, más bien dicho, la planta es un dolor de cabeza en Galápagos. Sin embargo, les debo decir que la guayaba, a pesar de ser una planta invasora y que también, obviamente, hay problemas con las partes de la guayaba que van a lo que es Parque Nacional, pero pensemos que la guayaba está muy distribuida en las islas que tienen también una zona agrícola y a pesar de ser una planta invasora que molesta para la agricultura, también nosotros hicimos un amplio estudio de la población y de su sentimiento hacia la guayaba y
en algunos casos la mora es detestada por los galapagueños, pero la guayaba no, porque la guayaba es un árbol que da sombra. Entonces, por decirles algo, se puede convivir con otras especies, por ejemplo, pensemos en el cultivo del café. Entonces, y también la guayaba puede servir para hacer cercos en las parcelas. Entonces, hay una convivencia más amistosa con la guayaba en las Galápagos en relación con la mora, sin embargo, no hay un uso del fruto. Ha habido varios intentos, ¿no es cierto?, de, por decirles algo, hacer producción de mermelada de guayaba, igual de mermelada de mora, pero estos por algún motivo no han sido proyectos exitosos, pero definitivamente es una de las cosas pendientes y una de las cosas que tal vez se debería seguir intentando. Asimismo, ¿existen otras especies en las islas que se consideran invasoras? ¿Cuáles serían? Bueno, ya les dije, como yo les dije, de invasoras hay como 30 que son bastante agresivas y más de 80 que tienen algunos rasgos de invasión. Y como les dije, hay más de 800 especies de plantas introducidas. Hay cedros invasores, hay la chupirrosa invasora, hay el tomate que aquí en el continente es silvestre, Solanum pipinifolium, que en Galápagos es invasora. Hay ciertos tipos de gossypium, o sea, de algodones que son invasores. Entonces sí, hay muchas especies. Asimismo, ¿la guayaba ha generado alguna amenaza de especies vegetales puntuales en Galápagos? ¿Algún Perdón. estudio? Si es que la guayaba es una amenaza real, ¿cómo afecta a las especies? ¿O solamente... Bueno, la guayaba sí, en efecto esto tal vez les cuente el próximo año, pero la guayaba sí es un problema porque yo comencé contándoles que en Galápagos existe esta especie endémica que es el guayabillo, Psidium galapageum. Y lo que estamos viendo en un análisis con otros colaboradores de la Universidad de Carolina del Norte es que existe, y esto es una primicia, lo que se llama la interferencia en la reproducción. Entonces, aparentemente lo que está pasando es que el polen de la guayaba va a las flores del guayabillo y se crea, o sea, no es exitoso, porque obviamente en plantas a veces se crean híbridos exitosos, pero en este caso no es tan exitoso, no hay eventos de hibridación, que eso también sería un problema, pero existe esta interferencia en la reproducción donde el guayabillo se ve afectado y no produce los frutos que debería producir. ¿Qué es lo que está pasando? Si el guayabillo, que es especie endémica, no produce frutos, no produce semillas, no se dispersa el guayabillo y el guayabillo se podría ver afectado. ¿Qué implica esto para la conservación de las Islas Galápagos? Que estamos poniendo en amenaza a una especie endémica. Entonces, el guayabillo, ¿no es cierto? Tal vez a la gente no le importe tanto, pero, o sea, más bien dicho, sí le importa a la gente. O sea, tal vez la guayaba no es tan detestada por la población humana, pero a nivel biológico, evolutivo, el poner en riesgo a una especie endémica sí es bien conflictivo. Sí, y en ese caso también tenemos una pregunta relacionada. Indica, ¿cuántas especies del género Psidium se encontraron en las Islas Galápagos? ¿Y qué porcentaje representan con respecto a las demás especies invasoras de Galápagos? A ver, primero, seguro está la endémica y seguro está la invasora. O sea, Psidium guajava y Psidium galapagueum. Existe todavía hay que comprobar tal vez de una tercera especie, que sería, y ahorita no sé el nombre específico de la especie, pero otra especie de Psidium, que seguramente también vino del continente y que se ha visto, hay que hacer una caracterización mejor para ver si en realidad existe, pero esta tercera especie está muy limitada, no se ha dispersado. Entonces, tal vez hay poquitos individuos y hay que tratar de entender mejor si realmente son una especie diferente. Entonces, seguro dos, tal vez una tercera. ¿Cuál es el porcentaje? A ver, en cuanto, no sé a nivel de porcentaje, pero existen estudios bien interesantes ¿cómo se dice? Con fotografía, con todo este tema de, no es fotografía, sí, bueno, fotografía, pero todo Imágenes exacto, satelitales. se ve cómo a través de los años se va expandiendo el porcentaje de guayaba en las islas. Entonces, lo que sí les puedo decir, no sé el porcentaje, pero después de la mora, la guayaba es la especie que mayores problemas causa. Y en ese sentido, este estudio se pudiera replicar también para otro tipo de especies invasoras. ¿Piensas también replicarlo en alguna otra?
Y su nosotros estamos laboratorio. trabajando, o sea, lo que nosotros nos interesa es de entender esta interacción en las especies donde hay planta invasora y planta endémica, donde existe esta relación invasora endémica. Y para eso también, como les dije, está la chupirrosa, que es la Lanthanum, entonces también comenzamos a trabajar con eso. Hay también especies de Gossypium, también el tema del tomate silvestre del continente con las especies de tomate. Entonces, estamos trabajando, hay también especies de pasto donde se da esta relación. Entonces, sí, estamos pensando y estamos comenzando en la historia del tomate, también estamos avanzando y después seguiremos con las otras especies, porque lo importante de esto son dos cosas bien importantes y con esto tal vez es interesante que ustedes sepan. Hay una tendencia en los ecólogos en pensar, ¿no es cierto?, que las plagas tal vez no les deberíamos llamar plagas, sino deberíamos entender que los ecosistemas van remodelándose a lo largo de la historia y pensar, por ejemplo, que ahora la mora o la guayaba ya son parte de los ecosistemas isleños. Y en ese sentido, pensar, ¿no es cierto?, en un manejo que no necesariamente implique su total erradicación, pero sí su erradicación de las zonas en las que están interactuando o están causando daños a la diversidad, principalmente la diversidad endémica. Entonces, ustedes saben que erradicar la mora es casi imposible, pero tal vez hay que, y esto es lo interesante cuando hacemos estos estudios genéticos, es que tal vez se apoya a identificar estas zonas donde realmente tenemos que erradicar a una plaga. Tal vez no en todas las Islas Galápagos, tal vez no en todas las islas que están habitadas y donde se encuentran las invasoras, pero sí ciertos ecosistemas donde existe un valor a nivel de la conservación de las especies endémicas, donde tenemos que poner mayor esfuerzo. Entonces, tal vez hacia eso va la conservación. Listo, María Lourdes, muchas gracias por tu exposición y por las respuestas. Tenemos, bueno, hay otras preguntas y comentarios que te los haremos llegar, para que por favor también los puedas responder.